Una enorme criatura bípedo acababa de ser atropellada por una patrulla de policía, pero no estaba muerta. De hecho, momentos después, estaba levantando ese vehículo del suelo. Ahora, eso podría sonar como el comienzo de una historia de fogata, pero según varios testigos, eso es exactamente lo que ocurrió durante el verano de 1974 en el sur de Florida. En el último episodio de esta serie, seguimos una ola de encuentros aterradores que parecían extenderse desde los Everglades de Florida. Todo sucedió durante un periodo de sequía histórica, devastadora destrucción del hábitat y rápida expansión humana. Familias reportaron criaturas enormes parecidas a simios afuera de sus casas. La policía investigó huellas extrañas. Los testigos describieron olores abrumadores, huellas gigantes e incluso lo que parecían ser grupos familiares cubiertos de pelo moviéndose por el pantano. Pero todo eso resultó ser solo el principio. A medida que los avistamientos se concentraron en una comunidad rural llamada Sunshine Acres, los encuentros se volvieron mucho más dramáticos. Los testigos reportaron criaturas moviéndose por propiedades iluminadas en medio de la noche. El ganado fue encontrado herido o muerto en circunstancias extrañas. Familias enteras se convencieron de que algo estaba acechando sus hogares. Incluso se llamó a agentes de policía. Eventualmente se lanzaron helicópteros y se desplegaron perros rastreadores. Y eventualmente, los legisladores de Florida terminarían debatiendo si el skunk AP debería estar protegido legalmente. Ahora, si aún no has visto la primera parte de esta serie, te recomendaría encarecidamente que la veas primero, porque todo lo que estás a punto de ver aquí se basa directamente en los eventos que se cubrieron allí. Pero la pesadilla del sur de Florida estaba lejos de terminar, como estás a punto de ver. Lo que sucedió en Sunshine Acres en el 74 se convertiría en el capítulo más aterrador en la historia del skunk AP de Florida. Sección 1. La criatura en Sunshine Acres. Y simplemente me dio una sensación espeluznante. Y esa fue la primera vez que olí algo. Algo olía un poco a zorrillo, no mucho. Pero tenía una horrible sensación de que me estaban observando. Y estoy sentado ahí y me puse tan nervioso que no lo soportaba. Pero caminé de regreso por la pista de aterrizaje, me subí a mi auto y me fui a casa. La noche siguiente salí ahí armado hasta los dientes. Y créeme, cuando llegué a mi árbol supe que había estado ahí. Había una gran roca de coral, probablemente así de grande y de alta, que había sido levantada y puesta en medio de mi árbol. Y quienquiera que lo haya hecho tomó otra roca y simplemente rompió esa roca en pedazos. Era como si estuviera enojado y furioso, haciendo un berrinche. Y cuando te digo, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda hasta los huesos. Y salí de ahí tan rápido como pude. Supuse que eso era una advertencia. Para el verano de 1974, el sur de Florida ya estaba al límite. Durante meses, se habían estado reportando criaturas grandes parecidas a simios en todo el estado. Automovilistas afirmaban haber chocado con ellas en carreteras remotas. Los agentes reportaron haber sido acechados en zonas boscosas. Los granjeros describieron ataques a su ganado. En todos los lugares donde surgían los reportes, los mismos detalles seguían apareciendo. El olor, el tamaño, las huellas extrañas, pero la rareza no siguió dispersa. Las apariciones finalmente convergieron en esta pequeña comunidad rural, como mencioné, llamada Sunshine Acres. Ubicada cerca de Davie, Florida, Sunshine Acres estaba justo al borde de los Everglades. Era exactamente el tipo de lugar que seguía apareciendo a lo largo de toda esta historia. No era precisamente un lugar salvaje, pero tampoco era suburbio. Un lugar atrapado entre ambos. Y según varios testigos, algo había comenzado a moverse por esa zona. Pero la primera señal no fue visual, fue más bien biológica. La gente lo olió. Los visitantes que se hospedaban en una casa local luego describieron haber sido despertados en medio de la noche por un olor abrumador, diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Lo compararon con el de una mofeta, pero mucho peor. Más fuerte, más pesado y mucho más ofensivo. El olor parecía llegar antes que la criatura misma.
Pero estos visitantes estaban lejos de ser los únicos afectados. Los habitantes locales ya estaban muy conscientes del fenómeno, incluido el olor, que probablemente es la razón por la que estos seres recibieron el apodo de Skunk Ape. Algunas personas, en su mayoría locales, advertían a los recién llegados que una criatura extraña ocasionalmente salía de los Everglades durante los meses más calurosos del verano. Si creían que era un animal desconocido, un skunk ape, entre comillas, o algo completamente diferente, dependía de con quién hablaras en ese momento. Pero todos parecían estar de acuerdo en una cosa. Si olías este olor tan penetrante y único, algo estaba cerca. Algo de dos patas con el que nadie quería encontrarse. Sin embargo, este extraño statu quo no permanecería intacto por mucho tiempo. En una sola noche, Sunshine Acres pasó de ser solo otro lugar de avistamientos a convertirse en uno de los focos de avistamientos del skunk ape más famosos de la historia de Florida. Alrededor de la 1 de la mañana, una familia dentro de su casa notó de repente una sombra enorme pasando frente a una gran ventana panorámica. Afuera, potentes reflectores iluminaban partes de la propiedad, y de pie dentro de esa luz había una figura enorme. La familia dijo después que la criatura se detuvo frente a la ventana, aparentemente al ver su propio reflejo en el vidrio. Pero luego hizo algo inesperado, algo que les heló la sangre a la familia. Gritó. No fue un gruñido ni un rugido, sino un grito a todo pulmón, increíblemente fuerte. Una vocalización sumamente inquietante que, según se informa, resonó por toda la propiedad y dejó a todos dentro paralizados de miedo. Mientras los testigos observaban desde dentro de la casa, la criatura finalmente se alejó de la ventana y deambuló por la propiedad. Probablemente la familia pensó y esperaba que simplemente desapareciera entre la maleza. Pero no fue así. Lo que sucedió después es, sinceramente, uno de los detalles más intrigantes de todo el informe. La criatura se acercó a una sandía que crecía cerca de la casa, luego se agachó y empezó a comerla. Después, la familia afirmó que caminó hacia un lago artificial cercano, se agachó junto al agua y bebió con las manos en forma de cuenco, y luego desapareció de nuevo en la oscuridad más allá de los reflectores. Ahora, por sí sola, esa es una historia extraña, por decirlo menos, ¿verdad? Pero eso fue solo el comienzo, porque en los días siguientes los encuentros se intensificaron. Poco después, los residentes locales empezaron a reportar ataques a su ganado. El tipo de ataques que transformaron Sunshine Acres de ser solo una curiosidad menor a convertirse en una verdadera zona de riesgo para la seguridad pública. Sección 2. Las matanzas de ganado. Así que al principio, los encuentros en Sunshine Acres parecían extraños y aterradores, claro, pero en su mayoría inofensivos. Una criatura sombría vista afuera de una ventana, un grito fuerte en plena noche, una sandía robada de un jardín. Pero esa percepción de relativa inofensividad, desafortunadamente, no duró. Poco tiempo después, los residentes locales empezaron a reportar algo mucho más inquietante. Sus animales estaban siendo atacados. Uno de los incidentes más discutidos y perturbadores involucró a un caballo que pertenecía a un habitante local. Ahora, te sugiero que te prepares para esto, especialmente si, como yo, eres amante de los animales. Bien, aquí va. Según los informes, el animal fue encontrado con heridas inusuales que los testigos no podían explicar. Pero lo que hizo que el caso fuera particularmente interesante no fueron solo las heridas en el cuerpo del caballo, sino las aparentes marcas que quedaron alrededor de ellas. Según varios relatos de la época, las marcas se parecían a dedos. No eran garras ni marcas de mordidas, sino moretones causados por dedos grandes. Ahora, obviamente, si esa interpretación era correcta o no, es imposible de verificar hoy en día. No pude encontrar ninguna fotografía del caballo herido, pero la distinción es importante porque reforzó un patrón que había estado surgiendo desde que el sur de Florida comenzó a experimentar estos encuentros. Los testigos no describían de manera consistente encuentros con un animal salvaje. Describían encuentros con algo que a menudo se comportaba más como una persona enorme y primitiva, algo capaz de usar sus manos, algo inteligente, algo que parecía tomar decisiones deliberadas. Pero si el incidente del caballo inquietó a los lugareños, lo que vino después los aterrorizó por completo.
Pronto comenzaron a circular informes sobre un ataque a un toro de cría, y de nuevo, les sugiero encarecidamente que se preparen antes de que continúe aquí. No se trataba de un becerro ni de otro animal pequeño de granja, sino de un toro adulto. Ahora, yo crecí en una granja de ganado y puedo decirles, si no han visto ganado de cerca, los toros adultos son enormes y tremendamente fuertes. Este era el tipo de animal capaz de pesar más de 1 tonelada, literalmente, y de defenderse contra casi cualquier depredador. Recuerdo que una vez, cuando era niño, un toro me persiguió, y les puedo asegurar que ese animal no tenía miedo. Pero probablemente no fue así en el caso del toro de este informe, porque según los testigos, este animal fue encontrado muerto en circunstancias sumamente inusuales. De hecho, las circunstancias fueron tan extrañas que las historias sobre el incidente se difundieron mucho más allá de Sunshine Acres. Los relatos variaban en ciertos detalles, como suele ocurrir con los casos antiguos, pero una afirmación se mantuvo sorprendentemente constante. La cabeza del toro había sido arrancada de su cuerpo. Ahora, naturalmente, los escépticos han argumentado que esta historia probablemente fue exagerada con el tiempo, y eso ciertamente es posible. Las historias suelen crecer al ser contadas de nuevo, pero independientemente de lo que exactamente le haya pasado a este toro, el efecto en la comunidad local dejó claro que no fue nada insignificante. El miedo parecía intensificarse en la zona. Los residentes que antes descartaban los avistamientos como simples rumores, de repente empezaron a prestar mucha más atención. Lo que la gente veía alrededor de Sunshine Acres ya no se discutía simplemente como una curiosidad o una confusión de los lugareños crédulos. Se estaba convirtiendo en una amenaza real. Pero había otra razón por la que los ataques al ganado tenían tanto peso. No eran incidentes aislados que ocurrían a cientos de millas de distancia unos de otros. Estaban ocurriendo en la misma zona donde los testigos reportaban ese olor horrible. La misma zona donde las familias decían ver esas figuras bípedas enormes moviéndose por sus propiedades iluminadas por reflectores durante la noche. La misma zona donde la gente creía que algo salía de los Everglades después del anochecer y luego desaparecía de nuevo antes del amanecer. Las piezas empezaban a encajar y los testigos también empezaban a coincidir. Para este momento, Sunshine Acres se había convertido en el centro de esta inquietante serie de eventos. La gente hablaba, los rumores se esparcían, incluso las autoridades empezaban a prestar atención. Pero luego ocurrió el incidente que haría imposible ignorar la historia. Sección 3. La noche en que levantó una patrulla de policía. Bien, hasta este punto, los residentes habían estado hablando durante semanas sobre ese olor familiar, abrumador, parecido al de un zorrillo que se esparcía por el vecindario después del anochecer. Los avistamientos repetidos alrededor de las casas, algo moviéndose por los bosques cercanos. Las historias del caballo y el toro también se habían difundido, y fuera lo que fuera que la gente creyera que era responsable de todo eso, el miedo sin duda se había instalado en la comunidad, pero nadie esperaba lo que sucedió después. Según los relatos de la época, una mujer local y su cuñado iban conduciendo a casa una noche cuando se encontraron con un agente del sheriff del condado de Broward que patrullaba la zona. Ahora, debido a todo lo que había estado ocurriendo en la zona, decidieron seguir de cerca a la patrulla, manteniéndose a unos 3 metros detrás mientras avanzaban por el camino oscuro. Pero entonces, sin previo aviso, una figura grande salió directamente de la oscuridad y se interpuso en el camino de la patrulla que iba a toda velocidad. Según se informa, el agente del sheriff no tuvo oportunidad de evitarlo. El impacto lanzó a la figura al pavimento y por un momento debió parecer que el encuentro había terminado. Pero no fue así. Según los testigos, la figura se levantó de nuevo. La describieron como enorme, erguida y cubierta de pelo. Parecía haber resultado herida por la colisión, pero no lo suficiente como para hacerla retirarse, porque en lugar de desaparecer de nuevo en los Everglades, comenzó a cojear hacia el lado del conductor de la patrulla. Ahora, solo imagina esa escena por un momento. Un agente sentado detrás del volante de una patrulla dañada en una carretera oscura de Florida, mirando a través del parabrisas a una criatura enorme y desconocida, a poco más de 1 metro de distancia, mientras los pasajeros de otro vehículo, sentados justo detrás, observaban cómo se desarrollaba todo. Según los informes, la criatura se detuvo junto a la patrulla y miró directamente a través del parabrisas. No puedo imaginar cómo se sentía ese agente en ese momento.
Probablemente la adrenalina seguía por las nubes después del choque, tratando de averiguar contra qué demonios acababa de chocar, y luego esta cosa se acerca y lo mira a través del vidrio. Durante varios segundos, según se informa, el agente y la criatura simplemente se quedaron mirándose el uno al otro a través de ese delgado cristal. Pero eso todavía no fue el final de este incidente. Los testigos dijeron que la criatura de repente soltó un rugido ensordecedor antes de colocar ambas manos sobre la patrulla. Según los relatos de los testigos presenciales, luego levantó la parte trasera de la patrulla completamente del pavimento, alzando las llantas traseras en el aire antes de dejar que el vehículo cayera de nuevo sobre la carretera. Ahora, si este relato es preciso, obviamente es una demostración extraordinaria de fuerza, especialmente considerando que la criatura acababa de ser atropellada por un vehículo en movimiento. Honestamente, como ex-powerlifter, estoy bastante celoso, pero luego el encuentro terminó casi tan repentinamente como había comenzado. La criatura se dio la vuelta, se alejó cojeando de la carretera y desapareció de nuevo en la oscuridad. Cuando el alguacil que acudió finalmente llegó a la escena, los testigos dijeron que los daños en la patrulla parecían lo que uno esperaría después de una colisión a alta velocidad con un poste de luz. Y casi de inmediato, el granjero que era dueño de ese toro decapitado que mencioné, bueno, él salió a contar su historia al mismo tiempo que ocurrió este accidente. De hecho, los dos eventos parecían estar relacionados. Para este momento, las autoridades ya no estaban lidiando con un solo informe extraño. Tenían avistamientos repetidos, ataques al ganado, daños al vehículo de patrulla y un encuentro que involucraba a uno de sus propios agentes. Es difícil saber qué pensaban que estaba pasando en ese momento, pero pronto ya no importaría. Ya sea que creyeran que estaban buscando algún tipo de animal desconocido, una especie exótica escapada, o tal vez algo completamente diferente, lo que sucedió después se convertiría en uno de los operativos de búsqueda oficiales más grandes jamás asociados con Pie Grande. Sección 4. Florida inicia una gran búsqueda. Años después, el capitán Stuart Turner, quien en realidad vivió estos eventos, describió cuán extendidos se habían vuelto los reportes. Bueno, todos se conocían y la gente hablaba de un lado a otro sobre eso. Y no solo pasó en un lugar, sucedió en 2 ranchos ganaderos diferentes en un rancho de caballos. Pasó en nuestro vecindario y todos solíamos juntarnos y cenar juntos. Todos se reunían en grupos, no era como es ahora. Eran gente de campo, gente rural, y todos empezaron a hablar de eso. Y entonces, ahora, para mí, esa declaración ayuda a explicar por qué la respuesta fue la que fue. No era solo una historia extraña circulando en la cafetería local. Ya no. Los reportes estaban llegando de diferentes ranchos, diferentes vecindarios y diferentes testigos, pero todos dentro de la misma área general. Para cuando ocurrió el incidente de la patrulla, las autoridades se vieron obligadas a admitir que estaban lidiando con un patrón creciente. Pero lo que hicieron al respecto es algo que casi nunca vemos en la historia de Pie Grande. Según los informes, las autoridades de Florida lanzaron una búsqueda a gran escala en los Everglades alrededor de Sunshine Acres. Esto tampoco fue solo el típico alguacil patrullando los caminos rurales buscando huellas. Unidades de rastreo montadas buscaron a caballo donde los vehículos no podían llegar. Se trajeron equipos especializados caninos para seguir cualquier rastro que pudieran encontrar. Helicópteros volando a baja altura con reflectores peinaron los humedales desde arriba, mientras los alguaciles buscaban en las orillas de los canales, áreas boscosas y tramos de pantano durante toda la noche. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, no encontraron nada. Según varios testimonios, la búsqueda continuó durante muchas horas, mientras diferentes agencias recorrían la zona buscando lo que fuera responsable de los avistamientos, los ataques al ganado y el encuentro que involucró la patrulla del alguacil. Incluso circularon rumores de que los investigadores estaban buscando en las orillas de los canales porque algunos habitantes creían que las criaturas realmente anidaban en cuevas ocultas debajo de ellas. Si hay algo de verdad en esa afirmación en particular es otra cuestión, por supuesto, pero muestra el tipo de teorías que la gente ya estaba discutiendo mientras se desarrollaba la búsqueda. Que estos seres estaban ahí ya se daba por hecho en este punto, pero como suele suceder en búsquedas de este tipo, el resultado fue decepcionantemente predecible. No se encontró ninguna criatura. No se recuperó ningún cuerpo. Lo que sea que se había estado moviendo por Sunshine Acres simplemente desapareció de nuevo en los Everglades. Para mí, esa es una de las partes más fascinantes de todo esto. A menudo imaginamos que estas historias terminan sin que nadie haga nada.
Un testigo ve algo, se lo cuenta a algunos amigos, probablemente se ríen y la vida sigue, pero eso no fue lo que pasó aquí. Independientemente de lo que las autoridades creyeran que estaban enfrentando, al menos consideraron los reportes lo suficientemente serios como para asignar recursos reales e intentar llegar al fondo de todo esto. Pero a pesar de los helicópteros, los agentes montados, los perros rastreadores y una búsqueda coordinada en los humedales circundantes, los Everglades guardaron su secreto. Pero el miedo no terminó ahí. Tan sorprendentes como fueron los incidentes de Sunshine Acres, no sería la última vez que familias de Florida afirmaran que algo grande, de olor desagradable y muy difícil de explicar, se había instalado cerca de sus hogares. Sección 5. La familia que finalmente se fue. Así que los incidentes de Sunshine Acres finalmente desaparecieron de los titulares, pero los reportes en sí no se detuvieron. Aproximadamente 3 años después, y a unos 160 kilómetros más al sur, en los pantanos de mangle de Key Largo, otra familia se encontró lidiando con algo que nunca pidieron. Pero a diferencia de muchos testigos presenciales, ellos no estaban describiendo un solo encuentro aterrador que con el tiempo pudieran dejar atrás. Según los informes, lo que sea que estaba visitando su propiedad seguía regresando. La familia estaba encabezada por Charles Stokeman, un exoficial de policía y veterano de Vietnam. Por lo que dicen, no era alguien que se asustara fácilmente. Pero en 1977 empezaron a suceder cosas extrañas alrededor de la casa de la familia, en los manglares, detrás de su propiedad. Al principio, era el tipo de cosas que la mayoría de la gente probablemente ignoraría. Ruidos inusuales afuera por la noche, movimiento justo más allá del borde del patio, la sensación incómoda de que algo estaba merodeando allá afuera en la oscuridad. Pero no se detuvo ahí. Como muchos testigos antes que ellos, la familia Stokeman describió un hedor abrumador que acompañaba los encuentros. Dijeron que el olor a menudo llegaba antes de que se pudiera ver algo. Luego vinieron los avistamientos en sí. Los miembros de la familia reportaron haber visto una criatura enorme, peluda y erguida que estimaron medía entre 2,5 metros y casi 3 metros de altura, moviéndose por la propiedad y desapareciendo de nuevo en el manglar. También describieron haber escuchado un extraño aullido agudo, diferente a cualquier cosa que reconocieran de la fauna conocida. Pero lo que realmente distingue este caso no es solo lo que la familia afirmó experimentar, es quién apareció después. Según los informes, el agente del sheriff del condado de Monroe, Bill Hayes, investigó las quejas de la familia, junto con el capitán Jack Gillen de la patrulla marina de Florida. Ninguno de los oficiales afirmó saber exactamente qué había estado asustando a los Stokeman, pero según los informes, ambos quedaron convencidos de que el miedo de la familia era genuino. No estaban tratando con personas que intentaran llamar la atención o inventar una leyenda local. Estaban tratando con una familia que realmente tenía miedo, y al final ese miedo ganó. Los encuentros continuaron hasta que los Stokemans llegaron a un punto en el que ya no se sentían seguros viviendo ahí, empacaron y abandonaron su hogar por completo. Ahora, ese es un resultado extraordinario cuando lo piensas. La gente cuenta historias extrañas todo el tiempo. Si te interesa Pie Grande, aunque sea un poco, sin duda estás al tanto de eso. Pero muy pocos de ellos se alejan de sus hogares por esas historias. Y ninguno que esté mintiendo hace eso. Pero a estas alturas, el misterio de Florida se había convertido en algo mucho más grande que solo este incidente. Mucho más grande que un puñado de avistamientos aislados. Los reportes se extendieron a lo largo de los años, por varios condados y entre testigos de todo tipo. Familias, rancheros, automovilistas, ayudantes del sheriff y exoficiales de policía. Una y otra vez, la gente describía a esta criatura grande, de mal olor y bípedo moviéndose por los pantanos del sur de Florida. Pero quizá la parte más extraña de la historia aún estaba por venir. Mira, los reportes se habían vuelto tan comunes en este punto, y la creencia pública se había hecho tan fuerte que el misterio eventualmente llegó a un lugar al que casi ninguna historia de críptidos llega jamás. La legislatura de Florida. Sección 6. Florida intentó proteger al Skunk Ape. A finales de los años 70 había ocurrido algo extraordinario. Lo que comenzó como reportes aislados de rancheros y propietarios de casas se había convertido en una conversación a nivel estatal. Los periódicos habían cubierto los avistamientos.
Las autoridades habían investigado los casos, como ya mencionamos, y equipos de búsqueda habían peinado secciones de los Everglades en busca de respuestas. Las familias decían que recibían visitas en sus casas por la noche, y los agricultores culpaban a estas criaturas misteriosas por los ataques a su ganado. Ya fuera que todos creyeran o no en los reportes, se habían vuelto imposibles de ignorar. Pero entonces la historia tomó un giro que casi nadie esperaba. Llegó a los legisladores de Florida, y de hecho lo tomaron en serio. En 1977, el representante estatal de Florida, Paul Knuckles, presentó el proyecto de ley 1664 de la Cámara, una legislación redactada para convertir en delito menor el capturar, poseer, dañar o molestar a lo que el proyecto de ley describía como, cito, cualquier animal antropoide o humanoide que sea nativo de Florida, conocido popularmente como el skunk ape. Cuando le preguntaron por qué presentó este proyecto de ley, Knuckles dio una respuesta sorprendentemente simple. Dijo que no quería ver que alguien capturara a uno y lo metiera en un circo o un zoológico. Ahora, para ser completamente honestos, el proyecto de ley nunca se convirtió en ley, pero Knuckles no había terminado. Al año siguiente, regresó con el proyecto de Ley 58 de la Cámara que se titulaba formalmente la Ley de Protección del Skunk Ape de Florida. Esta versión fue aún más lejos, proponiendo sanciones más severas para cualquiera que cazara, atrapara o lastimara a uno de estos seres. Pero lo que encuentro más interesante no es simplemente que estos proyectos de ley existieran o fueran redactados, sino las discusiones que provocaron. Los legisladores no solo se reían de las historias de pie grande. En realidad, estaban lidiando con preguntas prácticas. ¿Cómo distinguiría un oficial de vida silvestre a un mono zorrillo de un orangután escapado en condiciones de poca luz, por ejemplo? ¿O qué pasaría si alguien disparara legalmente a un oso negro de Florida después de confundirlo con un mono zorrillo? Y quizá la pregunta más extraña de todas, ¿qué pasaría si alguien le disparara a una persona, tal vez vestida con un traje de gorila? Eso suena como bromas hoy en día, pero eran preguntas serias que se discutían en el comité porque los legisladores realmente intentaban averiguar cómo podría funcionar una ley así. Al final, ambos proyectos de ley fracasaron. El primero fue retirado antes de llegar a una votación final, y el segundo no prosperó en comité. Pero no creo que ese sea realmente el punto aquí. El punto es que los legisladores de Florida realmente consideraron el tema lo suficientemente serio como para dedicar tiempo legislativo a debatir si un homínido que la ciencia convencional ni siquiera reconocía debía recibir protección legal. Ahora bien, ese es un lugar extraordinario para que termine una historia de un críptido, si me lo preguntas. Pero mientras revisaba todos estos informes para hacer este video, otro patrón seguía llamando mi atención. Los encuentros a menudo no parecían simples informes de animales salvajes. En Kings Manor, que cubrimos en la primera parte de esta serie, una mujer llamada Señora King creía que se encontró tanto con un individuo grande como con uno mucho más pequeño que actuaban como padre e hijo. Según la definición humana de la relación padre-hijo, la criatura más pequeña aceptó tranquilamente comida de ella e incluso le permitió tocar su brazo. Antes, lo que sonaba como un adulto escondido entre los arbustos soltó un gruñido agresivo, haciendo que el joven huyera. En el rancho Davy, los investigadores reportaron profundas impresiones en forma de dedos en la parte trasera de ese pobre caballo, en lugar de marcas de garras como las que esperarías, por ejemplo, de un ataque de oso. Durante el incidente de Sunshine Acres, los testigos afirmaron que la criatura se detuvo frente a una ventana panorámica, pareciendo notar su propio reflejo, y luego se acercó a comer una sandía antes de detenerse en un lago cercano para beber agua. En todos estos reportes, los testigos describieron repetidamente manos en lugar de patas, con dedos largos, pero sin garras que la gente pudiera ver. Y también reportaron comportamientos que parecían curiosos o incluso deliberados, en lugar de ser solo instinto animal. Ahora, ninguno de estos detalles prueba lo que estos testigos realmente encontraron, pero tomados en conjunto, sí muestran una imagen notablemente consistente. Y no simplemente la de un animal grande saliendo de un pantano, sino la de algo que parecía capaz de tomar decisiones complejas, vivir en grupos familiares, mostrar curiosidad y comportarse de maneras que normalmente asociaríamos con primates inteligentes o incluso con nosotros mismos. Pero eso plantea otra pregunta. Si estos reportes realmente reflejaban algo desconocido moviéndose por los Everglades, ¿por qué tantos de ellos aparecieron repentinamente durante los años 70 específicamente? ¿Por qué esa década? ¿Por qué no 20 años antes o 20 años después? Bueno, para responder eso, tenemos que dejar a los testigos presenciales por un momento y ver qué estaba pasando con los Everglades en ese momento.
Sección 7. El patrón no terminó. Mientras revisaba todos los informes históricos para este video y los otros videos de esta serie, me di cuenta de algo que no se me había ocurrido cuando empecé a investigar sobre el Skunk Ape de Florida. Quizá la parte más importante de la historia no sean los avistamientos en sí, sino el momento en que ocurrieron. Los informes que se difundieron por el sur de Florida a principios de los años 70 no parecen haber surgido de la nada. Como mencionamos en la primera parte, coincidieron con uno de los periodos más dramáticos de cambio ambiental que los Everglades hayan experimentado, al menos en la historia reciente. Sequía severa, incendios subterráneos de turba y también una rápida expansión humana, el hábitat desapareciendo casi de la noche a la mañana. Si realmente existía una población oculta de homínidos viviendo en lo profundo de esos humedales, es difícil no preguntarse qué habrían significado esos cambios para ellos. Pero hubo algo que me pareció aún más interesante. Los reportes no desaparecieron para siempre una vez que terminó la sequía. Sí se volvieron mucho menos comunes por un tiempo. Pero los titulares de los periódicos se desvanecieron y las grandes operaciones de búsqueda llegaron a su fin. La vida en el sur de Florida volvió a algo parecido a la normalidad. Habría sido fácil suponer que el misterio simplemente había seguido su curso. Pero no fue así. Casi 20 años después, los Everglades experimentaron otro periodo de enorme agitación. Pero esta vez no fue una sequía. En 1992, el huracán Andrew arrasó el sur de Florida, arrasando enormes áreas de bosque y remodelando drásticamente grandes extensiones de los Everglades. Y luego, solo unos años después, uno de los eventos de El Niño más fuertes registrados trajo inundaciones prolongadas que transformaron el paisaje una vez más, pero de manera opuesta a lo que había sucedido en los años 70, y entonces sucedió algo curioso. Los reportes del mono apestoso empezaron a aumentar de nuevo. No necesariamente en exactamente los mismos lugares y no siempre involucrando a los mismos testigos, pero lo suficiente como para que los investigadores que habían estado documentando estos casos empezaran a notar otra ola de actividad. Una vez más, la gente describía criaturas grandes, erguidas y de olor desagradable que aparecían donde la naturaleza salvaje y el desarrollo humano se encontraban. Ahora, tal vez solo fue una coincidencia, pero tal vez no lo fue. Si los registros históricos nos dicen algo, es que estos reportes parecen volverse más comunes cuando los Everglades están atravesando una gran alteración ambiental. Eso no prueba qué hay detrás de estos avistamientos, por supuesto, pero para mí, sin duda sugiere que estamos haciendo la pregunta equivocada si solo nos enfocamos en si el Skunk Ape existe. No todas estas personas estaban mintiendo o confundiéndolos con osos negros. Así que quizá una mejor pregunta que si existen o no es esta. ¿Qué pasa cuando uno de los humedales más grandes de Norteamérica cambia de repente de formas para las que no estaba destinado? Si el patrón que he descubierto aquí es real, los eventos de los años 70 no fueron únicos, al menos no completamente, simplemente fueron el primer capítulo. Y lo que sucedió después del huracán Andrew podría ser aún más impactante y perturbador. Amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que toda la investigación les haya parecido valiosa. Si fue así, por favor consideren darle like al video, suscribirse a Cabin in the Woods y compartir el video con su familia y amigos. Esas cosas realmente me ayudan a seguir adelante con esta investigación. Es muchísimo trabajo hacer estos videos y aunque lo disfruto mucho, realmente dependo de su apoyo para seguir adelante. Así que gracias por todo eso y manténganse atentos aquí en el canal para la tercera y última entrega de esta serie sobre el mono apestoso de Florida. Les prometo que valdrá la pena la espera y será algo diferente a todo lo que han visto antes en este espacio.